Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, vamos a hacer este problema. Se hacen reaccionar 400 gramos de benceno, pureza 98%, con 500 mililitros de ácido nítrico concentrado, 65% masa en masa, densidad 1,4 gramos por mililitro, según. Acá tenemos la fórmula del benceno, carbono 6, hidrógeno 6, combinado con ácido nítrico, se produce el nitrobenceno más agua. Pregunta A, calcular el rendimiento de la reacción si se obtienen 495 gramos de nitrobenceno. Y pregunta B, explicar cómo se podría aumentar un 30% la cantidad de nitrobenceno obtenida con el mismo rendimiento que en A. Bueno, acá hemos puesto entonces la reacción química correspondiente. En la parte superior en rojo puse los moles correspondientes a cada reactivo que se necesita y abajo los datos que tenemos. Entonces, ¿cómo se resuelve este problema? Bueno, tenemos que buscar el reactivo limitante y vamos a tratar de ahorrar algún paso. Lo vamos a hacer directamente con las masas correspondientes. Entonces, comencemos. Para la parte A, entonces, vamos a hacerlo bien acá. Para la parte A tenemos entonces la masa de benceno, benceno puro, ¿no? Va a ser esto igual a ¿qué? A 400 gramos por 0,98. Y esto nos produce 392 gramos. Recuerden que para hacer el reactivo limitante lo podemos hacer masa a masa o mol a mol. En este caso lo vamos a hacer masa a masa. Luego, entonces, la masa de ácido nítrico. Acá va a ser igual. Acá nos dice que la concentración es 65% masa en masa. ¿Eso qué significa? Tenemos 65 gramos de soluto cada 100 gramos de solución. La densidad que tenemos es de 1,4 gramos por mililitro, es decir, que esto es 1,4 gramos de solución ocupan volumen de 1 mililitro de solución. Y esto multiplicado por 500 mililitros de solución. Y esto nos da aproximadamente 455 gramos. ¿De qué? Acá simplificamos gramos de solución con gramos de solución, mililitros de solución con mililitros de solución, y entonces esto con 455 gramos es de soluto. Muy bien. Entonces acá ya tenemos la masa del benceno correspondiente y la masa correspondiente al ácido nítrico. Ahora vamos a calcular el limitante. Bueno, esto obviamente se hace por estequiometría. 78 gramos
de benceno es a 63 gramos de ácido nítrico. Y esto lo multiplicamos por la cantidad que tenemos aquí, que son por 455 gramos, por 455 gramos de ácido nítrico. Y esto nos produce 563,33 gramos de benceno. Damos vuelta al factor de conversión este. Entonces, 63 gramos de ácido nítrico es a 78 gramos de benceno. Y esto multiplicado por 392 gramos de benceno. Y esto nos produce un valor de 316,615 gramos de ácido nítrico. Bueno, veamos entonces cuál es el limitante. Cada 455 gramos de ácido nítrico necesito 563,33 gramos de benceno. ¿Cuántos tengo? 392, no me alcanza. 392 gramos de benceno, necesito 316,61 gramos de ácido nítrico. ¿Cuánto tengo? 455. Por lo tanto, el reactivo limitante es el benceno. Lo voy a marcar acá. Bueno, ahora podemos hacer los cálculos. Entonces, 123 gramos de nitrobenceno, C6H5NO2. Esto es el limitante entonces el benceno. ¿Es a cuánto? A 78 gramos del benceno. Y esto multiplicado por 392 gramos de benceno. Y esto nos daría aproximadamente 618,154 gramos de, simplificamos esto con esto, de nitrobenceno. Muy bien, ahora podemos sacar el rendimiento. El rendimiento va a ser la masa experimental sobre la masa teórica
por 100. La masa experimental es este valor que tenemos acá, 495 gramos. La teórica es esta que está acá, que son 618,154 gramos. Y esto multiplicado por 100. Entonces, esto nos da aproximadamente un 80%. Esto con respecto a la parte A. Vamos a la parte B. Explicar cómo se podría aumentar un 30% la cantidad de nitrobenceno obtenida con el mismo rendimiento que en A. ¿Cómo entonces podemos lograr ese objetivo? Bien, de la siguiente forma. Básicamente nosotros tenemos aquí 495 gramos. Vamos a achicar esto. 495 gramos. Entonces, ¿cómo lo logramos? Tenemos que aumentarlo un 30%, es decir, que lo tenemos que multiplicar por 1,3. Entonces, ponemos acá 495 gramos por 1,3 y esto nos da 643,5 gramos. De nitrobenceno. Borro carbono 6, hidrógeno 5, NO2. Esto tendría que ser en forma experimental. Muy bien. Como el rendimiento tiene que llegar al 80%, usando esta fórmula que tenemos acá de rendimiento, lo razonamos de esta forma. Entonces ponemos rendimiento igual. Ponemos este valor, que son los 643,5 gramos de nitrobenceno. Lo multiplico por 100. Esto que está escrito acá es la parte experimental. Necesito el teórico. Entonces, como esto no lo sé, le pongo una X. Y esto me tiene que dar igual a ¿cuánto? A 80, según la respuesta anterior. Si despejamos X, de acá, obtenemos un valor aproximado de 804,375 gramos de nitrobenceno. Muy bien. Entonces, tenemos que averiguar ahora lo que correspondería al valor correspondiente de la nueva X, que es la cantidad de benceno. Entonces, ¿cómo hacemos ese razonamiento? 123 gramos de
C6, hidrógeno 5, NO2, lo divido por 78 gramos. ¿De quién? De benceno. Lo multiplico por X. Y esto me tendría que dar, ¿cuánto? 804, coma 375 gramos de nitrobenceno. Bueno, despejando esta X, que correspondería al benceno, vamos a ponerle acá, para que sepamos que C6, hidrógeno 6, esto nos daría 510,09 gramos. Bueno, pero esto que tenemos acá es el benceno puro. Lo que nosotros necesitamos es una muestra que tenga el 98%. ¿Cómo lo calculamos esto? Muy sencillo. Tomamos este valor, lo hacemos por acá, y decimos que 510 gramos, para redondear, 510 gramos, lo multiplico por 100 y lo divido por 98. Y esto directamente me daría la masa de muestra. Entonces, esto lo podríamos llamar que esto va a ser la masa de muestra, la que contiene el benceno. Y esto nos da aproximadamente 520,4 gramos de muestra. En definitiva, ¿cómo entonces se podría aumentar un 30%? Bueno, vamos a redactarlo de esta forma, usando la misma cantidad de ácido nítrico y la misma concentración, necesito yo aportar o tener 520,4 gramos de la muestra de benceno para obtener el mismo rendimiento. Esa es la idea. Entonces, repito, 520,4 gramos de muestra combinado con esa cantidad de ácido nítrico me produce, digamos, una cierta cantidad que le corresponde el 80%, como pide acá el ejercicio. Bien, perdón, como pide el 30%, como acá pide el ejercicio. Bien, entonces ya estaría terminado el problema. Bueno, hasta la próxima.